¿Qué tal? Pues en el siguiente vídeo vamos a continuar avanzando en el tema y en concreto los siguientes minutos los vamos a dedicar a lo que aparece en los apuntes bajo el nombre de el mundo bipolar. Lo tenéis aquí en el título, el mundo bipolar, la formación de los bloques antagónicos. Por tanto, en este vídeo lo que vamos a estar viendo es esta página junto a las siguientes que os estoy enseñando. Hasta aquí, ¿vale? En el momento que lleguemos acá, estamos entrando en el último bloque y esto se trabajará en vídeos posteriores. También deciros que a partir de esta página puede irse un poquito más rápido en la mayoría de las explicaciones porque no llega a ser el contenido tan denso como era el caso de las características de la Guerra Fría, denso y muy importante, ni requiere de tantas explicaciones como era este mapa conceptual que tenemos aquí. Como os decía, era lo más importante que tenía el tema, porque a partir de aquí va entendiéndose todo, ¿no? Bueno, pues ¿qué tenemos aquí en el mundo bipolar? Primero que tenemos que tener claro que con bipolar se está refiriendo a dos polos, desde luego no es el polo norte ni el polo sur, sino son el bloque occidental y el bloque oriental. ¿Y qué es esto de la formación de los bloques antagónicos? Bueno, lo que vamos a ver en las siguientes páginas es que cada uno de los dos bloques, tanto el bloque occidental como el bloque oriental, cada uno de estos va a ir reforzando sus propias alianzas con toda una serie de acuerdos. Por poneros ejemplos, en el caso del bloque occidental, Estados Unidos llevará a cabo toda una serie de acuerdos mediante los cuales va a reforzar y mejorar todas las alianzas con los países con los que tiene influencia. De igual manera, esto va a suceder en el bloque oriental, es decir, la Unión Soviética va a ir llevando a cabo toda una serie de acuerdos con sus países satélites, con lo que es la Europa oriental, ¿de acuerdo? Que no estuviera directamente bajo la Unión Soviética, va a llevar a cabo una serie de acuerdos pues para ir reforzando esas propias alianzas que tengan y por tanto el mundo cada vez va a estar más bipolarizado, va a haber dos polos claramente separados, de ahí lo de bloques antagónicos, porque era uno en contra del otro. Estos acuerdos que fueron haciendo un bloque u otro son los que vamos a ir viendo en las siguientes páginas. Tenemos el Plan Marshall, tenemos la OTAN, tenemos el Comecon junto al Pacto de Varsovia y ya Gabriel no ha puesto más. Habría otros pequeños acuerdos, pero estos son los realmente relevantes. Bueno, vamos con el primero, el Plan Marshall. Mirad, deciros aquí que falta una L, ¿vale? Marshall es con dos Ls. Bueno, pues nos indica aquí sobre el Plan Marshall, programa económico lanzado por los Estados Unidos para reconstruir a los países de Europa Central y Occidental, devastados por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tenemos que situarnos, tenemos que situarnos en contexto. Recordad que la Guerra Fría se inicia en 1945, justamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial dejó completamente destrozada a buena parte de Europa, por lo que era necesario reconstruirla. Y aquí Estados Unidos volvió a jugar un papel muy importante. No sé si recordáis que en la Primera Guerra Mundial sucedió igual. En la Primera Guerra Mundial Europa quedó devastada, arrasada, y Estados Unidos concedió toda una serie de ayudas, por ejemplo préstamos, para permitir la reconstrucción europea. Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial vamos a tener lo mismo. Estados Unidos va a ir ayudando a sus países aliados a poder reconstruirse. Aquí podéis ver en este barco, imitando como si fueran las velas del barco, las distintas banderas de los diferentes países europeos que pudieron formar parte del Plan Marshall, es decir, que recibieron ayudas económicas por parte de Estados Unidos. Deciros aquí también que, por supuesto, estas ayudas económicas solo fueron para los países de la Europa occidental, es decir, para los aliados.
Ya aquí no quiso Estados Unidos atender a ningún país que tuviese nada que ver con el comunismo o la Unión Soviética. Añade también los apuntes, fue impulsado por el secretario de Estado norteamericano George C. Marshall. George C. Marshall es este hombre de aquí. ¿Bien? Claro, podéis imaginaros lo que supuso el Plan Marshall para la alianza que había entre Estados Unidos y Europa, ya que de esta manera se creó un fuerte lazo económico y comercial entre Estados Unidos y la Europa democrático-capitalista. Y por supuesto se produjo una dependencia de esta Europa hacia Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos no solo utilizó el Plan Marshall para hacer amigos y asegurárselos, sino también para influir estos respecto a los propios intereses del país norteamericano. Bueno, pasamos a la OTAN. La OTAN es otra de estas alianzas del bloque occidental, ¿vale? Que se dieron. La primera de las alianzas, justo después de finalizarse la Segunda Guerra Mundial, fue el Plan Marshall, pero poquito después ya nos encontramos con la OTAN. Mientras que esta es una alianza económica de préstamos y ayudas, lo que vamos a tener aquí es una alianza militar. Os leo lo que por aquí. Dice, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, son las siglas, ¿vale? Fue una institución creada el 4 de abril de 1949 para preservar la estabilidad, el bienestar y la libertad del bloque capitalista, esto es, el bloque occidental, mediante una alianza defensiva regional. Bueno, os explico esto un poco. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Pues que la OTAN es una alianza militar de dicho bloque occidental mediante la cual, si uno de los países miembros era atacado, pues el resto debía de ayudarlo. En líneas generales, eso era la OTAN. Por tanto, la OTAN era similar a las alianzas que ya se daban antes de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos hablando de una alianza a lo bestia, porque la OTAN, ya desde sus orígenes, desde este año, desde 1949, estaba formada por una decena de países, mientras que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial las alianzas iniciales eran entre muy poquitos países. Recordad, por ejemplo, el Eje, ¿no? Que estaba formado inicialmente solo por Italia, Alemania y Japón. Pues aquí no, aquí nos vamos a encontrar una alianza a lo bestia donde ya de inicio tenemos a 10 países, de inicio. De ahí tanta gente en estas fotografías que están tomadas respecto a la OTAN. Esta fotografía de aquí se refiere a su primer momento de creación, ¿vale? Y esta ya un poco más avanzada, donde podéis ver ya que hay más banderitas. Bueno, originalmente deciros que la OTAN fue creada para defender a los países de Europa de un posible conflicto bélico por parte de la Unión Soviética. Tened en cuenta que la Unión Soviética poco a poco iba creciendo e iba influyendo a los países que estaban alrededor. Entonces, Estados Unidos propuso la OTAN a la Europa occidental para tener esta alianza y poder defenderse de una posible agresión de la Unión Soviética. Y si no se daba a cabo dicha agresión, como mínimo iba a frenarla, ya que, lógicamente, un país que formaba parte de la OTAN, que estaba prácticamente dirigido por Estados Unidos, pues desde luego no iba a ser un país que empezase a hacer alianzas con la Unión Soviética. Como podéis comprobar de nuevo, lo que estamos consiguiendo con este tipo de alianzas o pactos era esto. Ayudar cada vez más a construir la aparición de esos bloques antagónicos, de esos dos mundos confrontados, ¿no? El bloque occidental frente al bloque oriental. Bueno, también merece la pena deciros que la OTAN hoy día sigue vigente, ¿de acuerdo? La Unión Soviética ciertamente está desaparecida desde hace ya bastantes años, pero aún así la OTAN, que mostró su utilidad evidente, pues ha seguido funcionando durante años posteriores y hasta fecha de hoy parece que le va para largo. Seguimos avanzando. Bueno, ¿qué tenemos aquí? El Pacto de Varsovia. En las dos páginas anteriores hemos estado hablando de los pactos del bloque occidental, ¿no? Y hemos dicho el Plan Marshall y la OTAN. Bueno, pues lo que tenemos aquí es el pacto más importante que se dio en el bloque oriental. Es decir, el pacto
que la Unión Soviética llevaría a cabo pues, con sus distintos países satélites. Nos indica los apuntes. Dice, el Pacto de Varsovia, alianza militar creada para contrarrestar el rearme de la República Federal Alemana y su ingreso en la OTAN, el 14 de mayo de 1955. Esta fecha, ¿vale?, no es la que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Porque la OTAN fue creada en el 49. Por lo que esta fecha de 1955 se refiere a la creación del Pacto de Varsovia. Esto os lo comento porque no queda muy claro de lo que está aquí explicado. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, recordad que Alemania está separada en dos partes. Tenemos la Alemania occidental, que es la que hace referencia a esto, con República Federal Alemana, y luego teníamos la Alemania oriental, que estaba bajo el control de la Unión Soviética. ¿Y qué sucede? Pues que la República Federal Alemana, es decir, la Alemania occidental, entra en la OTAN. Y esto podría suponer un conflicto posterior respecto a los intereses de la Unión Soviética. De ahí que la Unión Soviética decida hacer algo similar, ¿vale? El Pacto de Varsovia viene a ser la contrapartida a la OTAN por parte de la URSS, por parte de la Unión Soviética y de sus países satélites, por tanto. Esto es, la OTAN va a ser una alianza militar del bloque occidental y el Pacto de Varsovia va a ser una alianza también militar, pero del bloque oriental, del bloque contrincante. Nos añade aquí, estaba conformado el Pacto de Varsovia por 8 países comunistas europeos liderados por la Unión Soviética, que mantenía un estricto control sobre los otros estados firmantes del pacto. Y esto, por supuesto, ¿vale? Porque estamos hablando de un sistema totalitario y en los sistemas totalitarios las cosas se suelen hacer por la fuerza y con muchísimo control. De cualquier manera, también Estados Unidos, lógicamente, controlaba la OTAN, ¿vale? Ya que estábamos hablando aquí de los dos países, recordad, los dos países principales de cada bloque. Estados Unidos era quien lideraba el bloque capitalista y la Unión Soviética quien lideraba el bloque comunista. A ver, merece la pena indicaros que el Pacto de Varsovia, como habéis visto, se inicia en 1955, pero tuvo un antecesor. Y ese antecesor fue el Comecon, ¿vale? Que tiene un nombre gracioso. El Comecon también se le conoce como el Consejo de Ayuda Mutua. El Comecon fue un pacto de unos años antes y mediante el cual la Unión Soviética ya estaba creando sus alianzas con sus propios países satélites. Pero en el caso de la Comecon era un pacto de ayuda económica, ¿vale? Es decir, que la Comecon era una respuesta al Plan Marshall, mientras el Plan Marshall ayudaba a la Europa occidental, es decir, la Europa democrático-capitalista, pues la Comecon, que no lo está mencionando aquí Gabriel, pues era el pacto que la Unión Soviética llevaba a cabo con sus países satélites para también darles sus ayudas económicas y con la misma intención que hacía Estados Unidos, mientras que Estados Unidos llevó a cabo el Plan Marshall para hacerse amigo y que estos confiasen para hacerse amigos de los países europeos e influir en ellos, pues la Comecon, el Consejo de Ayuda Mutua, lo creó la Unión Soviética pues para lo mismo, para influir y dar seguridad a sus países satélites. Y como decía, de la Comecon, luego posteriormente llegaría el aspecto militar que sería el Pacto de Varsovia. ¿Bien? Y esta página que tenéis aquí podría decirse que también es bastante importante porque es una conclusión de algunos aspectos que hemos estado viendo sobre el tema, sobre todo lo que acabo de mencionar sobre el mundo bipolar, ¿no? Sobre los distintos pactos y alianzas que estaban haciendo unos países u otros. Observad, lo que aquí en los apuntes aparece es una contraposición en lo que estaba haciendo el bloque capitalista y lo que estaba haciendo el bloque comunista. La primera contraposición que aparece es quiénes son los líderes de cada bloque. Eso ya lo tenemos clarísimo. Estados Unidos lidera el bloque capitalista y la Unión Soviética, la URSS, lidera el bloque comunista. Luego, esto ya lo mencionaba al principio del tema, lo que nos encontramos son, de una parte, en el bloque capitalista, democracias occidentales. Aquí lo realmente importante es la palabra democracia,
o la expresión Europa Occidental, y que estaba formada por países, como os decía, capitalistas, democráticos y liberales. Esto es, que respetaban las libertades individuales, países similares a como hoy día es España. Pero en el otro bloque, en el bloque comunista, nos encontrábamos las llamadas democracias populares. Cuidado con esta palabra, porque en aquella época, cuando se refería en política a algo popular, a una democracia popular, por ejemplo, se refería a algo que estaba relacionado al comunismo o al socialismo. ¿De acuerdo? A mí aquí me gusta que tengáis más en cuenta la expresión de Europa Oriental frente, ¿no?, a su contraposición de Europa Occidental. Si aquí lo que nos encontrábamos eran países capitalistas, democráticos, liberales, pues como ya os había dicho al principio del tema, lo que nos encontrábamos en este bloque eran países comunistas y totalitaristas. No había realmente una democracia, aunque utilizasen la palabra democracia, no había democracia, porque el gobierno estaba impuesto por el Partido Comunista, por un único partido. Luego, la contraposición que aparece aquí en los apuntes son los planes de carácter económico, ¿vale? Teníamos en el bloque capitalista el Plan Marshall, en el año 1948, para la ayuda económica de la reconstrucción de la Europa occidental, y de otra parte, el Plan Molotov, ahora os paso un poquito a decir lo que es, así como el Plan Comecon o Came, ¿vale? Este de 1949, que es el que os estaba hablando un poquito, que era antecesor al Pacto de Varsovia. Y como os digo, todo esto es de una perspectiva económica para la reconstrucción y desarrollo económico de países. Bueno, os cuento, ¿qué fue el Plan Molotov? Pero el Plan Molotov fue la contrapartida de la URSS, directamente la contrapartida de la URSS al Plan Marshall, ¿vale? Es decir, un plan para la reconstrucción de la Europa Oriental, y la realización de dicho plan nos llegaría al final pues con la Comecon, ¿no?, como os estaba mencionando. Bien. En cuanto a esto de Comecon o Came, no os asustéis, son lo mismo. Da igual hablar de Comecon o hablar de Came, ¿vale? La Comecon se refiere al Consejo de Ayuda Mutua Económica. Consejo de Ayuda Mutua Económica. Y Comecon es como se abrevia en inglés, ¿vale? Si cogemos estas palabras en inglés y las abreviamos, saldría Comecon. Mientras que Came son las siglas en español de lo que os acabo de decir, ¿vale? De Consejo de Ayuda Mutua Económica. Consejo, Ayuda Mutua Económica. Came, ¿vale? Esto es un poquito menos importante que lo sepáis, lo más importante es que tengáis claro estos tres, ¿de acuerdo? Pero que veáis que de una parte tuvimos, desde una perspectiva económica, las ayudas del Plan Marshall, y por otro tuvimos su contrapartida de ayudas comunistas, la más importante, el Comecon. Y luego, por último, lo que tenemos aquí ya son los pactos de tipo militar, ¿vale? La OTAN, que se iniciaría en 1941 y que era el pacto que llevaba a cabo el bloque capitalista, ¿vale? Lo estábamos estudiando aquí, y era este pacto se llevó a cabo sobre todo por si la Unión Soviética al final decidía atacar a alguno de estos países, pues para ayudarse mutuamente. Y cuando se llevó a cabo la OTAN, pues el bloque comunista, la Unión Soviética, también vio que sus intereses podían correr peligro porque la OTAN, podían ponerse de acuerdo para atacar la Unión Soviética. Así que ellos también decidieron hacer su propio pacto, el llamado Pacto de Varsovia, en el año 1955, ¿no?, donde se haría una alianza militar entre la Unión Soviética y los países de alrededor, de sus países satélites, ¿no? Recordad aquí también que cuando se maneja la expresión país satélite, lo que estamos hablando es de un país que está siendo utilizado por otro mucho más importante, ¿no? Entonces la Unión Soviética, que era el importante, tenía sus países satélites, esto lo mencioné también al principio del tema, países satélites como Alemania Oriental, Polonia o Rumanía, ¿de acuerdo? Que eran títeres al final y que la Unión Soviética los utilizaba un poco como le daba la gana, siempre para sus propios intereses. Mira, una cosa aprovecho y os digo, veis aquí muchas fechas. Yo siempre os recomiendo lo mismo, no os obsesionéis con las fechas. Hay fechas importantes y fechas menos importantes. Por ejemplo,
Fechas importantes, pues el tiempo, ¿no? En el que estuvo en activo la Guerra Fría, que era desde 1945 a 1991. Luego ya el resto de fechas que aparecen, bueno, importante que la conferencia de Yalta, sepas que es justo cuando se termina la Segunda Guerra Mundial. Y luego ya las distintas fechas que van apareciendo por aquí, su importancia es relativa. El problema es que si empiezas a estudiar fechas y fechas y fechas y fechas, al final tienes un lío tremendo en la cabeza y se te van a olvidar y las vas a mezclar. Entonces, mi punto de vista es el siguiente. Si el examen al final lo hicieseis de forma telemática, desde luego no os estudiéis las fechas porque, vamos, vais a tener los apuntes delante y vais a acudir a ellas. Sería absurdo. Si al final fueseis a hacer el examen de forma presencial, supongo que este de nuevo sería de desarrollo. Y en los exámenes de desarrollo, en los exámenes de escribir, las fechas no suelen ser importantes, ¿vale? Entonces yo de estas fechas pasaría un poquillo, ¿vale? Pero que ya cada uno decida si estudiarlas más o menos. Bueno, pues este bloque siguiente que tendríamos aquí lo comenzaríamos a ver en un siguiente vídeo, ¿vale? De momento nos quedamos aquí cerrando el mundo bipolar. Adiós.